Y, oye, si es nuestro, que nos lo robe a nosotros, es nuestro alcalde y tiene derecho a robarlo. Eso lo he oído yo. Estoy en contra de la muerte laboral de los políticos en España. Punto. Ya está. Desde concejales, a ministros, a presidentes y a alcaldesas. Porque nos va a conducir a que terminen los 4 funcionarios tristes de partido gobernando la vida de 48 millones. Y yo no estoy de acuerdo en eso. Buenos días. Hoy estamos en la sede de libros.com para hablar de un tema que es fundamental en la sociedad en la que estamos viviendo hoy día: corrupción. Y en tanto que hablamos de sociedad y hablamos de corrupción, nuestro hashtag de hoy va a ser corrupción y sociedad. Y para entrar en el tema, vamos a hacer la presentación de las 3 personas con las cuales hoy vamos a debatir, vamos a establecer una charla, vamos a establecer un coloquio para acercar el problema a la sociedad en la que estamos viviendo. A mi izquierda tengo a Micaela Cancela. Micaela, redactora jefe de la agencia France Press aquí en España, cubrió temas de justicia o temas de tribunales en Francia y luego fue corresponsal en diferentes países latinoamericanos, con lo cual nos puede dar una perspectiva desde el punto de vista de lo que es Francia en el elemento de corrupción y lo que es el mundo latinoamericano como tal. A mi izquierda, algo más alejado, está Santiago Torres. Santiago Torres hoy es abogado, hasta hace poco fue magistrado y algo más tarde o entre esa magistratura y ese ejercicio del derecho ha sido un referente en lo que es la lucha contra la corrupción. Antiguamente teníamos el elemento de corrupción centrado fundamentalmente en Marbella, y en Marbella fue donde Santiago Torres comenzó a levantar las alfombras de aquel señor llamado Jesús Gil y todo lo que significó la corrupción en la Costa del Sol. Y por último tenemos a Eduardo Madina, y digo último porque lo tengo más a mi izquierda de la izquierda, que luego veremos cuál es la izquierda realmente. Eduardo Madina, político, hasta hace poco diputado del PSOE, profesor, y hoy por hoy un referente en lo que es la dinámica política y el saber levantar la voz contra la corrupción y demás cuestiones. Con ellos 3 vamos a establecer el debate de hoy en libros.com. Y sobre todo lo que vamos a hacer es que cada uno de ellos nos haga una pequeña introducción de su mundo y del concepto de la corrupción como tal. Micaela, a mí me gustaría que viéramos esa perspectiva de los medios, que muchas veces los medios sirven para levantar alfombras, para denunciar hechos, pero yo me pregunto, en ocasiones también los medios juegan a tapar cuestiones. Me gustaría que hicieras una breve exposición, cómo ves tú el elemento de los medios y la corrupción en todas aquellas cuestiones que tú has venido más o menos tocando, tanto en el aspecto de Francia como en el aspecto de Latinoamérica. Si eres tan amable. Bueno, pues lo primero es decir que es un elemento omnipresente. Por ejemplo, en France Press, en París, tenemos 7 personas cubriendo el tema de judiciales y 3 de ellas solo en temas de corrupción. Está en todos vuestros periódicos todos los días, y allá donde vas como periodista, yo he estado en Bogotá, he escrito de corrupción, he estado en Francia, he escrito de corrupción, y aquí en Madrid también, o sea que lo tenemos por todas partes. Aunque yo creo que es muy positivo, porque en el fondo existe de toda la vida. La palabra corrupción viene del latín, existía ya de siempre. Incluso con los griegos. Exactamente. Ha tomado dimensiones gigantescas por lo que hay en juego, que son sumas de dinero cada vez mayores, pero también lo que está tomando dimensiones enormes es el control, ¿no? Y por algo estamos aquí hoy. Hay leyes de lucha contra la corrupción. En Francia empezaron a adoptarlas en serio en los años 80. Tenemos una Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción que es del 2005. Tenemos protección de aquellas personas que quieran dar una alerta. O sea, por ejemplo, en Francia hay una legislación para proteger a aquellos que quieran denunciar algo sin ser periodistas, por lo cual también es muy positivo. Desde el punto de vista de los medios, pues un papel obviamente tenemos que estar ahí para contarlo, porque eso es lo que hace que pueda haber un freno.
Y tenemos que tener mucho cuidado porque en la corrupción y en todo lo que se escribe sobre corrupción hay una dimensión de manipulación enorme. Es decir, que cuando se destapa un tema de corrupción, muchas veces, porque yo he vivido, es una persona de dentro que está filtrando informaciones porque le conviene que en ese momento salga esa información, ¿no? Y entonces nos utilizan a nosotros, pues típicamente antes de una campaña electoral importante siempre se destapan un montón de casos de corrupción. Y eso es en todos los países, qué curiosidad, ¿no? Entonces, pues esa sería mi introducción. Muy bien. Ha tocado una serie de temas que luego recuperaremos, entre otras cosas, el periodismo de dossier, que no es el periodismo de investigación. Don Santiago, desde el punto de vista del magistrado y ahora desde el punto de vista del abogado, desde el punto de vista de una persona que ha luchado durante muchos años contra ese elemento de la corrupción y que la propia corrupción ha intentado dejarlo fuera del elemento de la magistratura, ¿cómo vemos ahora y qué diferencia puede existir respecto a hace 20 años? Bueno, Antonio, en primer lugar es un placer estar aquí. Y la segunda cuestión es que el paso del tiempo nos afecta a todos, inclusive a nuestra sociedad. Corrupción y sociedad se manifiestan como el ecosistema y uno de los efectos de la vida en ese ecosistema. Es consustancial a la vida humana desde todos los tiempos. Lo que sucede es que hay una apreciación del desvalor mucho más grave en los últimos tiempos. ¿Por qué? Pues porque evoluciona la sociedad, porque evolucionan sus valores, porque hay un cambio sociológico y porque los ciudadanos consideran que cada vez son más protagonistas de su vida en sociedad, su vida política, que tienen más capacidad de intervenir dentro de la sociedad y reclaman precisamente de los actores que pudieran tener un beneficio, como decían los latinos, pro domo sua, barriendo para su casa, de lo que es de todos, pues están exigiendo que se depuren esos comportamientos y que haya más transparencia y más dignidad en los comportamientos de los que nos representan. Entonces, ¿cuál es el cambio sustancial de 20 años ahora? Pues que los sistemas de corrupción que existían hace 20 o 25 años eran sustancialmente bipedestres, que se basaban fundamentalmente en el ocultismo y en la falta de transparencia de una administración no acostumbrada a dar cuentas. Una de las cuestiones que tenemos que hablar en nuestro sistema de convivencia es la evolución de una sociedad regalista y franquista a una administración de una sociedad democrática con mayor intervención de los ciudadanos y que todavía se mantienen ciertos tics de funcionamiento regalista dentro de la administración a todos los niveles, local, autonómica, estatal, corporativa, territorial, de cualquier naturaleza, en el sentido de que la administración tiene unos intereses propios y autónomos diferentes de los intereses colectivos de todos los españoles. Y a partir de ahí, con esa concepción, lo que se está produciendo es precisamente unos comportamientos, o una facilidad para unos comportamientos que eran absolutamente obscenos, claros, evidentes. Desde hace 20 años por acá se ha ido produciendo una profesionalización de los sistemas de corrupción, donde se han ido haciendo unos sistemas mucho más depurados, mucho más complicados y sobre todo lo que se ha establecido son unos sistemas más especializados, científicos, si queremos llamarles, de aprovechamiento continuado a través del blanqueo. Hay que tener en cuenta que en definitiva se ha convertido en una actividad delictiva de naturaleza organizada y que solamente tiene su explicación en la continuidad de los aportes económicos que justifica que los riesgos de que le pillen a uno son compensados por las grandes ganancias económicas que se generan. Una vez que lo hemos dejado en el tema del blanqueo, pasamos, no es que vayamos a interactuar con el político que tenemos hoy día en esa dinámica. Eduardo Maduro. En 1996, el PSOE perdió las elecciones, entre otras cuestiones por el tema de la corrupción que levantó la prensa y demás. En el año 2015, el Partido Popular no puede llegar, no ha ganado las elecciones como tal y no puede llegar a montar gobierno porque el elemento de la corrupción dentro del partido y que ha ido levantando también de alguna manera la prensa y la justicia, se lo impide.
¿Cómo vemos desde el punto de vista político esos dos conceptos desde el 96 al 2015 o cómo ha influido la corrupción en la sociedad? Bueno, yo creo que en el 96 o en la legislatura aquella entre el 93 y el 96, que fue enormemente tortuosa y turbulenta, yo la viví como estudiante de la universidad en Bilbao. No estaba activo en política, pero era un militante básicamente antiterrorista en Euskadi, de las juventudes, de grupos pacifistas, colaboraba con Gesto por la Paz. Mi labor era la de un estudiante que trabajaba en los ratos libres y jugaba al voleibol los fines de semana. Pero sí asistí, como tantos y tantos millones de ciudadanos, al estallido de una pérdida de la inocencia de una sociedad que, como decía Santiago, había transitado con un cierto volumen de éxito en los últimos 20 años, desde la muerte de un dictador y un genocida, en la construcción con el propio recorrido de un camino democrático que más o menos iba funcionando bien en años que yo creo, al menos entre el 82 y el 92, que fue una década prodigiosa en términos de desarrollo, europeización, avances como no habíamos vivido en mucho tiempo, etc. Yo creo que España perdió la virginidad de su propia corrupción existente dentro de sí, estamentos de poder, núcleos o flujos de capitales, determinadas estructuras del poder, bien sea empresarial, institucional, político, lo que fuera, que se había estado incubando en esa época y estalló ante nuestros ojos, saltó al escenario de nuestros ojos en esa legislatura entre el 93 y el 96. ¿No? Diría que empezamos a convivir con nuestra propia imperfección y que empezamos a convivir ahí con nuestra propia realidad, una realidad en el fondo más amplia de la que habíamos percibido, ¿no? Eso fue labor, creo que, de los periodistas de investigación que destaparon un trozo de nosotros no visible hasta ese momento y que, en mi opinión, con el caso que Santiago conoce mejor que nadie en esta sala en Marbella, con años posteriores que hemos visto la espectacularidad de la corrupción danzando entre nosotros como no se había vivido nunca en nuestro país, ¿no? Bueno, yo creo que es un tiempo en el que la política, las instituciones se han preguntado muchas veces cómo combatir contra eso. Yo he dudado, ¿no? Cuando era legislador, cuando trabajaba en producción de legislación en el Congreso de forma muy activa, siendo secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, si el propio endurecimiento del Código Penal es un instrumento que sirve o si no sirve. Sé que tenemos un Código Penal que se puede homogeneizar o que se puede estandarizar con los códigos penales de los más duros de los países de nuestro entorno europeo, es decir, probablemente no sea un problema de carga punitiva. Uno puede recurrir rápido a la trampa de, bueno, es la condición humana. Bueno, no. Es la condición humana a veces, otras veces no. Yo conozco cientos y cientos y cientos de políticos que en la vida se corromperían. Nunca lo harían. Y conozco algunos casos de gente que ha tenido la tentación en la mesa de su despacho y ha dicho, salga usted inmediatamente por esa puerta y no vuelva nunca más. Por tanto, ¿es la condición humana? A veces, otras no. ¿Es una cuestión de transparencia? Es posible. Es posible que ahí España tenga mucho que avanzar. Pero países que tienen legislaciones de transparencia del funcionamiento de las instituciones y de la gestión del dinero público muchísimo más avanzadas que España tienen también casos de corrupción. Menos o más, lo podemos discutir, pero lo tienen. ¿Qué es en el fondo? Es una cuestión, en el fondo, cultural. Creo que Santiago ha apuntado ahí. Que un país que transita desde unas prácticas muy asentadas, un cierto acervo cultural que proviene de 4 décadas de franquismo, todavía no ha terminado de depurar del todo tras 30 y tantos años de recorrido democrático, ¿no? Bueno, yo creo que es enormemente complejo, pero creo que, como tú decías, Antonio, el 96, o esa legislatura 93-96 ha habido una etapa que está alcanzando grados de espectacularidad últimamente de una enorme virulencia, ¿no? Hoy mismo se está juzgando a una vista oral de un caso bestial que afecta a una parte de la Casa Real, al señor Urdangarín, a través del señor Llama Matas, de flujos de corrupción de dinero negro, con distintos tipos penales orbitando alrededor, en este caso el gobierno balear del señor Matas, ¿no? Por tanto, creo que no me parece una mala señal, y termino ya, ni que se informe de ello, sino todo lo contrario, me parece buena. Y no me parece mal que todos terminemos siendo iguales a la hora de los banquillos, pero que esta vez también lo seamos, como en el caso que estamos viendo hoy. Recogiendo un poco lo que acaba de decir Marina,
Primeramente recuerdo, como bien dices, claro, hoy está el tema no, pero ayer declaró el expresidente Pujol en la Audiencia Nacional, hoy declara a su hijo, estamos hablando del caso Pujol, hemos visto el tema del caso Eri, el tema del caso Gürtel, que precisamente Libros.com ha sacado 2 excelentes libros sobre el tema, hablamos de Púnica, hablamos de no, y cada día hay un elemento más. Buscando documentación sobre el tema y tirando de un organismo que tiene prestigio y demás, como es Transparencia Internacional, la perfección que de alguna forma y la valoración que hace Transparencia Internacional, por ejemplo, en cuanto al nivel de la corrupción de los franceses está en el puesto 11 y el de los españoles en el puesto 18. El 18 indudablemente quiere decir en el elemento negativo, que no en el elemento positivo como tal. Esa presión que tanto de alguna forma ha planteado Eduardo como ha planteado Santiago, y hablábamos de la posibilidad de nuevas leyes y nuevas cuestiones, e incluso recuerdo en un momento determinado, que hay que recordar a su vez que Santiago fue representante español en el Greco, luego nos explicará exactamente el qué, y que el Consejo de Europa hablaba de corrupción y daba mayor control y buscaba y tal. ¿Cómo desde el punto de vista de una periodista francesa veis esa dinámica? Es decir, de un país a otro. Sí, por ejemplo, es la sensación y la percepción que tú tienes de Francia y la percepción que tú tienes de España en cuanto al nivel de corrupción y el hecho de que Transparencia Internacional nos coloque a nosotros como más corruptos y a vosotros como menos corruptos. No, yo creo que hay que entrar ya justamente en la definición más fina de lo que es la corrupción, porque corrupción hay la corrupción grande, la corrupción pequeña. Entonces hay países donde es cuestión de supervivencia. La corrupción pequeña es la corrupción de un funcionario de una administración que le están pagando muy poquito y que tú le vas a dar un billete y entonces el favor que te tenga que hacer te lo hace antes que a otros, que es lo que, por ejemplo, se puede ver menos ahora, pero se ha podido ver en países como Colombia, en países de América Latina. Es muy los que tú has estado informando y viviendo. Es una corrupción que tiene que ver con el nivel de desarrollo económico. Luego tenemos la corrupción que tiene que ver pues con la falta de penalización o la costumbre de una sociedad, que es la de el clásico robo del responsable municipal que tiene en sus arcas un dinero y que lo emplea pues en su beneficio, ya de manera muy directa, porque se lo mete en el bolsillo, o indirectamente a través de contratos que luego le devuelven un poquito de dinero si se lo da a cada amiguete, etc. Esa sigue existiendo en España muchísimo y en Francia todavía más. De hecho, en Francia, según Transparencia Internacional, pues sigue siendo como 50% de los casos de corrupción la de las administraciones locales. En Francia, por ejemplo, tenemos un montón de lo que llaman rond-point, es decir, que te tienes para cruzar tienes que darle la vuelta porque muchísimos alcaldes decidieron empezar a hacer esa infraestructura porque recuperaban dinero. O sea, una cosa tan tonta como eso. Y luego tenemos la corrupción de muy alto nivel. Y ahí es donde entra lo de la percepción de corrupción, es decir, que se percibe que España es más corrupta o Colombia es más corrupta porque está muy extendido y porque todos los días le tengo que dar un billete a tal o cual, pues a lo mejor. Pero luego, en cuanto a dimensiones de lo que está en juego, en cuanto a dinero que se le está robando al contribuyente, no estoy segura que Francia, por ejemplo, sea menos corrupta que España. Porque hay niveles de sofisticación del robo muchísimo mayores, que pueden entrar a través de contratos gigantescos de infraestructura, a través de ventas de armas, a través de contratos petrolíferos en África, etc. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado incluso con esos índices. Me suena bastante cercano de alguna manera también. Entonces, bueno, pues Francia tiene una legislación fantástica en materia de lucha contra la corrupción. Francia tiene, por ejemplo, se penalizan a los partidos políticos desde principios de los años 2000. En España, desde este año, 2015, ¿no? Junio de 2015 es cuando ahora ya por fin se puede... La financiación política de un partido ilegal es una razón de... Yo quisiera que de alguna forma fuerais entrando en un debate que no fuera, digamos, un monólogo de cada uno, es decir, que podéis
perfectamente interrumpirlo uno al otro. Y yo le pasaría la pelota tanto a Eduardo, el político, como a Santiago, el magistrado. Es decir, es un elemento de cultura, es un elemento que necesitamos legislar más, es un evento que los jueces no tienen todos los medios necesarios. Pregunto a ambos dos. Bueno, a mí me están subiendo cosas muy interesantes. Pues venga, soltemos. Una de ellas es... Porque además, insisto, como estamos en una transmisión en directo, están deseando que aportemos algo nuevo y dar algún que otro titular. Una de las cosas que más me llama la atención es el tema de si basta sencillamente con darle a la manivela de la imprenta del BOE para que se arregle el problema. Y eso evidentemente no es la solución. Siempre se había conocido desde el estudio del constitucionalismo lo que eran las constituciones formales y las constituciones reales, es decir, aquellos que hacen pronunciamientos, grandes pronunciamientos de derechos, pero que después los conculcan en la práctica de una forma sistemática. Y después estaban los que realmente se encargaban de dar garantías de que lo que se reconocía como derecho resultaba ser aplicado y respetado. Bueno, pues en esto y en otras muchas cosas pasa exactamente lo mismo. Entonces, no basta sencillamente con darle a la manivela de la imprenta del Boletín Oficial del Estado para arreglar y transformar la realidad, porque lo que interesa posteriormente, fundamentalmente, es que esas leyes se pongan en práctica, sean respetadas y se hagan cumplir. Y sin esos elementos, la ley se queda coja, porque se queda simplemente en un enunciado vacío. Esto es una cuestión de exigibilidad de la obligatoriedad de los comportamientos exigidos legalmente. Si esto nos pasa porque somos mediterráneos, aquí hay un cierto componente cultural. A ver. Porque a un alemán, a un noruego o a un sueco le resultaría increíble el hecho de que publicada una ley no se cumpliera, o que no se cumpliera con el deber ser que impone. Son de una formación, yo creo que el calvinismo tiene esa ventaja de que son mucho más puretas. Y entonces les resulta insoportable el que no se cumpla con el deber ser. Tú te vas al metro de Múnich y allí no hay ningún controlador que te pique el billete, ni hay un torno para controlar si tienes o no tienes billete, porque a nadie se le ocurre que alguien que no tenga billete entre en el metro. Por Dios, ¿qué es eso? Le preguntaremos al equipo directivo de Libros.com, que fundamentalmente vivió y nació en Alemania. Luego le preguntaremos. Eso es una realidad, y entonces tenemos un foro donde podemos hacer una comprobación directamente de cuáles son las diferencias culturales, al menos dentro de un conjunto de países que son los más desarrollados, que son los del Consejo de Europa. El Greco, fundamentalmente. En el Consejo de Europa está también Estados Unidos. Y está también algunos de los países que rodean la influencia occidental. Está también Turquía, está también algunos de los países del norte de África. Y podemos hacer una evaluación objetiva. ¿Por qué? El Greco, el Grupo de Estados contra la Corrupción, se creó como una determinación del Consejo de Europa para luchar precisamente contra la corrupción, porque se vio que la corrupción tenía un coste económico que iba en contra del desarrollo. Es decir, la corrupción tiene un concepto que hay que afinar mucho más, no es sencillamente el que mete la caja en los salarios públicos, sino que inclusive podemos hablar también de una corrupción a nivel privado, que es distinto, es decir, en los negocios, cómo afecta la manipulación de los mercados o del precio de las cosas al desarrollo global económico. Cómo afecta el hecho de que hoy, por ejemplo, el gerente de un hotel que va a contratar el pescado y la carne para dar la prestación a los clientes del hotel, le dice: yo contrato contigo, carnicero Zacarías, si tú cada vez que traigas me dejas una merluza y unos salmonetes para mi casa, porque si no, no te contrato a ti, contrato a Felipe, el de la pescadería de al lado. Bueno, pues esos son datos que nos determinan que la corrupción debe ser considerada como una manipulación en perjuicio de los demás y en beneficio y singular propio de quien realiza la manipulación de un contenido económico. Y eso afecta a las relaciones privadas y a las relaciones públicas. Y en lo que hace referencia al tema de la corrupción en la legislación y la cuestión sociológica,
hay que tener en cuenta que más o menos nuestras normativas en materia de penalización y de persecución son muy similares. Se aprobó la Convención Europea Anticorrupción y unas adendas posteriores, y después se ha ido exigiendo a los países que se cumplimenten o que se adapten al cumplimiento de los objetivos de esa convención. Y ahí tenemos unos sistemas de evaluación objetiva. ¿Me permites una cosa? Sí. Lo digo porque estamos hablando de Europa, estamos hablando del Greco, estamos hablando de Bruselas, y en Bruselas ha estado el señor Madina. Entonces quería ver desde el punto de vista como profesor, como persona que estuvo como representante en Bruselas y demás, y desde el ámbito legislador, cómo va viendo todo lo que estamos planificando o estamos planteando aquí de alguna manera. Yo trabajé en el Parlamento Europeo durante 2 años y no vi corrupción. No la vi. ¿Esto quiere decir que no hubiera lobbies tratando de seducir partes de la legislación comunitaria por el procedimiento de codecisión en lo que tocaba al Parlamento Europeo? Quizás sí, pero yo no lo vi. Aún así, creo que todo esfuerzo de las instituciones europeas es fundamental, porque hay un principio gravitatorio de la política alrededor de lo que sucede en las instituciones europeas de los países que somos miembros de la Unión Europea o de los que son miembros del Consejo de Europa. Pero me parece lejano y difuso, como casi todo lo que viene de allí. Y yo doy clase de eso, yo me especializo en eso, es lo mío, pero reconozco que sí, lo veo siempre un poco lejano. Santiago hablaba del pozo cultural de la corrupción, ¿no? Uno tira rápido de Max Weber y de la ética protestante y del espíritu del capitalismo. Creo que tiramos demasiado. Sí. ¿Puede haber un cambio en la frontera del calvinismo, del protestantismo y del catolicismo? Quizás sí, pero yo no sé medirlo. Lo que sí sé es que en el funcionamiento de las instituciones públicas, si corrupción es tratar de encontrar un beneficio propio, valiéndote de tus responsabilidades, aun cometiendo delitos, que podría ser más o menos el marco de la corrupción, yo me beneficio básicamente en términos económicos, sabiendo que cometo delitos y utilizando la responsabilidad o el poder que me da mi cargo, bien sea un concejal, bien sea un distribuidor de pescado en el ámbito de una empresa privada, bien sea un ministro o bien sea una alcaldesa de un municipio de la Costa del Sol. Yo me siento en un despacho que me permite un cierto ámbito de decisión y me beneficio yo personalmente o a mi familia cometiendo delitos, ¿no? Yo creo que la política tiene un punto de ejemplaridad y que en el manual de instrucciones de lo que es un cargo político, el punto número 1 y el más extenso debería ser el de la ejemplaridad. Un ciudadano si dice, bueno, ¿qué pasa si los alcaldes de toda la comarca se están inflando a robar? Si hasta el más idiota de la clase, concejal de urbanismo, se ha hecho multimillonario. Si hasta el diputado de la provincia que yo conocí en el colegio y que hoy el tipo tiene no sé cuántos están haciendo esto, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Por tanto, creo que hay un principio de ejemplaridad que es un productor cultural de comportamiento cívico, de ciudadanía, que las instituciones tratan de llevar a cabo, pero que siempre hay elementos dentro que no lo hacen, ¿no? Y la persistencia informativa de los casos de corrupción, que es positiva porque destapan una malformación democrática, un cáncer interno que corrompe el buen comportamiento de una sociedad y la convierte en lo que no es, lo dificulta, es cierto, pero yo creo que el principio de ejemplaridad es, en mi opinión, fundamental en el ejercicio de las funciones políticas, da igual a qué escala. Un presidente de gobierno, una alcaldesa, una diputada, una ministra o un concejal de cualquier área, ¿no? Yo creo que hay que ser ahí doblemente, en el verbo ser y en el verbo parecer, escrupuloso, porque hay en ese ejercicio un punto pedagógico de comprensión de lo que es lo público, ¿no? Yo vengo del País Vasco. En Euskadi hemos tenido otras patologías. Ha habido un grupo de personas que han asesinado. O sea, hemos sido una sociedad que ha incubado dentro de sí y ha sujetado dentro de sí 50 años de terrorismo, ¿no? Por tanto, no tiene mucho que lucir, ni muchas clases que dar. Pero la gestión del dinero público sí. Por ejemplo, yo no recuerdo casos de corrupción en el país. Máquinas tragaperras. ¿Cómo? Máquinas tragaperras. Bueno, el tema del PNV. Vale, sí. Que me ocurre de sí, bote pronto, sí, quizás sí. Algo nos aquí de hecha, vale. Sí.
También. Pero en 30 y tantos años diría que no ha estado en los niveles en los que otras regiones... En el ranking de la corrupción dentro del Estado español, desde luego, no ha encabezado está nunca. bastante lejos, ¿no? Hay una cierta cultura de la gestión de lo público Yo distinta. estoy completamente de acuerdo con Eduardo. Yo he tenido que desarrollar funciones también. En Vergara estuviste, creo recordar. Efectivamente, y el paradigma social en relación a lo que es el deber ser y el ser es completamente distinto y además, bueno, de hecho tenemos ciertamente el gran problema de que se incubó ahí el huevo de la serpiente, pero aparte de eso, aquellos que han sobrevivido al tema del huevo de la serpiente, de vivir en esa especie de burbuja en la que se estaba, han sido capaces de desarrollar la economía puntera de España. Sí. Entonces, tenemos que tener claro que en el País Vasco están algunos de los mejores empresarios de toda España y uno de los mejores sistemas económicos que tenemos de desarrollo y de depuración propio del mercado allí mismo. Es decir, allí funciona todo a nivel económico de una forma abismalmente distinta del resto de España, inclusive comparado con Cataluña. Yo me fui del País Vasco a Cataluña, pude comparar las dos circunstancias y aunque en Cataluña evidentemente la tensión productiva es muy valorada, la eficiencia social, el ser un buen profesional, el hacer bien las cosas, está mucho más valorado por ser una sociedad productiva, no llega ni al punto de comparación de lo que con discreción, trabajo y buen hacer se realiza en el País Vasco. Y precisamente por eso es por lo que se tiene la constancia y el conocimiento de que el sistema de corrupción al final es antieconómico, pero para todos, y afecta a un empobrecimiento general de la población. Santiago, y eso es una cuestión que se tiene claro en el Santiago, Andalucía, número si me 1, permite, yo 38 casos. quería de alguna forma ponerle. Siguiendo un poco la dinámica tuya en cuanto a juez, estuviste en Vergara, estuviste en Barcelona y luego bajaste a Marbella. Espera, y luego subiste a Madrid. Aunque sea escuetamente, dinos el elemento de la corrupción en Andalucía y el elemento de la corrupción en Madrid, porque en Madrid también sufriste las presiones que pudiste sufrir de alguna manera en Andalucía, aunque sea brevemente. Marbella es el patio trasero de Madrid. No, claro. Repite que no se te ha escuchado bien. Marbella es el patio trasero de Madrid. Cuando Está vas a claro. Andalucía, es Marbella. Madrid. Marbella es una burbuja dentro de Andalucía. Marbella tiene poco que ver con Andalucía. Marbella no tiene nada que ver con Andalucía. Marbella está geográficamente en Andalucía, pero hasta tiene un microclima distinto del resto de Andalucía. Es decir, es el patio trasero de Madrid. O al menos el sitio por donde pasan las tuberías de los desagües de la suciedad de Madrid. Y ya que estamos en Madrid, si me permite, quiero que luego entre Micaela, ¿y Madrid qué? ¿Operación Guateque? ¿Alguna otra? Sí, unas cuantas, pero vamos, como sabes, no me puedes tirar de la lengua cuando se está grabando porque tengo deber de reserva sobre lo que... Yo tengo obligación periodística de intentar tirar. Y yo de defenderme de tus ataques. Pero más corrupción en Madrid que en Marbella. Es un nivel completamente distinto. Marbella era una cuestión absolutamente pedestre que se basaba sencillamente en no querer ver lo que era obvio y después en cuestiones como que evidentemente había un retorno parcial hacia la sociedad, hacia estratos populares de la sociedad que veían aquello como que les había tocado la lotería. Y eso tenía yo que oír debajo de mi juzgado allí, oye, si es nuestro, que nos lo robe a nosotros, es nuestro alcalde y tiene derecho a robarlo. Eso lo he oído yo. En manifestaciones, es decir, y a grandes abogados que iban después a hacer suculentas minutas allí en Marbella, yo les había oído decir Vox Populi, Vox Dei. Si el pueblo quiere esto, hay que dárselo, y si el pueblo quiere que se lo lleve Gil, hay que dárselo a Gil. Eso yo se lo digo a grandes letrados allí. Pero eso no tiene nada que ver con lo de Madrid. Porque es donde está el poder, donde están las grandes empresas, donde están las grandes multinacionales y donde se hacen los grandes apaños. Esa es la verdad. Y está una cuestión que tendremos que analizar en algún momento si nuestro desarrollo económico y social no tiene nada que ver, por ejemplo, con el capitalismo de amiguetes.
Un buen título es el capitalismo. Si me permite, Micaela, tú querías de alguna forma incidir en alguna de las cuestiones que ha tocado tanto Eduardo como Santiago. Sí, lo primero es lo del tema cultural, porque es complicado, ¿no? Porque, bueno, protestantismo versus católicos, Por cierto, calvinistas... los vascos no son calvinistas. Exacto, para empezar, es un contraejemplo muy cierto, ¿no? Luego tenemos los italianos, son católicos, pero los del norte y los del sur nada que ver. Entonces, ¿por dónde va el tema? Eso es una gran pregunta, porque al final que yo creo que el tema a lo mejor va más bien a nivel de adhesión a las instituciones. De hecho, los países supuestamente más corruptos de Europa son países donde ha habido dictaduras que se han acabado hace no tanto, ¿no? Grecia, Portugal, España. A lo mejor también va por ahí, O sea, se empieza con pequeñas cosas, no pago impuestos, y ahí se va construyendo. Estoy completamente una cultura de acuerdo porque que tiene que ver con una cuestión, que es con la opacidad de la administración y la alienación de los ciudadanos respecto a su propio gobierno. Claro. En el momento en el que hay alguien que no tiene que dar cuentas de lo que hace o que puede ocultarlo y funcionar sin dar cuentas a nadie, es el caldo de cultivo básico para que se pueda hacer de todo, pero de todo. Y eso es una cuestión clarísima. Allí donde hay transparencia administrativa es mucho más difícil que se produzca. Allí donde haya una pulsión ciudadana por participar en la gestión pública, en el conocimiento de lo que se hace por las administraciones, es mucho más difícil que se produzca. Allí donde los ciudadanos tienen derecho a preguntar a sus administraciones, oiga, ¿qué es de esto? Y que no le contesten con la callada, por respuesta, con el silencio administrativo, pues entonces es abismalmente diferente. Santiago, si me permite, acaba de salir el evento Transparencia y yo le pregunto al político Eduardo Madina. Recuerdo que en las 2 últimas legislaturas del PSOE indicaron, plantearon, vendieron, entre comillas, que se iba a llevar a cabo o se iba a plantear la ley de transparencia. Sin embargo, nunca se llevó a cabo y se hizo con el PP. ¿Por qué? Ha salido el tema de transparencia y la importancia que pueda tener. Creo que la tiene. Sin duda, fue una ley que se quedó en el cajón del Ministerio de la Presidencia, estaba hecha, pero no se tramitó. Sí tenía los OKs de la Comisión de sus secretarios, todas estas cosas, pero no salió del gobierno. Es verdad que el adelanto electoral de los 6-7 meses que adelantó Zapatero a las elecciones impidieron que algunas leyes salieran adelante, ¿no? Pero iba en el programa de la actual legislatura. Sí, igualdad de trato fue una y transparencia fue otra y alguna más. Es verdad que el PP luego llegó de regañadientes a este debate y tramitó una ley que en realidad va a aportar mucho. Descafeinada totalmente. No hay nada. Busca la legislación de un nombre de algo similar a la ley de transparencia, pero desde luego no avanzó. Bueno, yo creo que este es un debate donde hemos hablado relativamente tarde. Así como España en otros ámbitos del derecho ha legislado a mucha velocidad, en la sala de máquinas, digamos, en los vagones de delanteros, los países más avanzados del mundo, en el ámbito, por ejemplo, del derecho civil o de algunos derechos sociales, yo creo que España va muy mal, muy tarde y muy desacompasada en derechos económicos, en derechos laborales y, por ejemplo, en este ámbito del debate legislativo sobre la transparencia y la información y la rendición de cuentas, ¿no? Yo creo que últimamente hay una presión mayor con 2 variables que las apunto y las dejo apuntadas. 1, la socialización de las redes sociales, tema no menor, donde la vieja reivindicación de los modelos democráticos de carácter liberal, donde es la sociedad la que controla al gobierno y no el gobierno el que controla a la sociedad, cambio fundamental de paradigma democrático, conceptual sobre un modelo político para que las sociedades democráticas que hoy vivimos en Europa tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial se extendieran y se asentaran. La sociedad controla al gobierno, no el gobierno a la sociedad. Han permitido como instrumento ese rol mucho más extendidamente que nunca. Y 2, el papel del periodismo de investigación, que ha aflorado una corrupción durante mucho tiempo subterránea, soterrada, invisible, de la que no se sabía nada, con mucha más fuerza, más potencia que nunca
en estos últimos años, ¿no? Yo creo que con esas dos variables se conjuga una demanda. La demanda de una sociedad más transparente, de unas instituciones más transparentes y de un dinero público también más transparente. Insisto, yo creo que hay que ir a un modelo de legislación en términos de transparencia cogiendo las leyes más avanzadas del mundo, sean estas las que sean. No sé si es la del Reino Unido, no sé si es la de Chile, no sé si es la de algún país nórdico, no lo sé. Cojámosla e implantémosla. Y yo creo que esto lo tenía que haber hecho el PSOE, no lo hizo bien. Cuando toque de nuevo, que lo hagamos. Pero, termino, cuidado con que lo pongamos y los niveles de corrupción continúen. Esto es como pensar, es un debate que nada tiene que ver, que una reforma constitucional lo arregla todo. Uno puede cambiar una constitución y no arregla nada. Porque es una cuestión siempre más compleja que un pequeño cambio, como decía Santiago, en la máquina de darle al del Estado. Las mentalidades no se legislan. Diría que afortunadamente, pero no se legislan. Se cambia el derecho civil, se cambia el derecho penal, se cambia el derecho administrativo. Perfecto. Y poco a poco se van construyendo mentalidades con comportamientos cívicos. Es lento. Podemos traer una ley perfecta que diga que todo es perfecto y al día siguiente amanecer igual de imperfectos, con casos nuevos de corrupción. Porque, como decía mi abuela, echa la ley y no era jurista, echa la trampa. Claro, porque el tema está en que la ley simplemente es una vocación a cómo tenemos que comportarnos. Y otra cosa es que se establezca el grado necesario de cumplimiento de esa ley. Exacto. Ese es el tema fundamental y eso es una cuestión de garantías y de gestión. No solamente se trata de hacer una labor legislativa, sino también una labor de gestión para permitir que se cumpla esa ley, ni más ni menos. Y eso es una cuestión de desarrollo conjunto y global, en el que es el Estado el que tiene que reaccionar, pero no el legislativo por un lado o el gobierno por otro. Un buen ejemplo de esto es la ley contra la violencia de género. España tiene una de las 4 o 5 leyes más avanzadas del mundo, ha servido de simposios en Naciones Unidas, se ha imitado, se han hecho tesis doctorales, lo tiene todo, es perfecta. Y España, tras su aprobación y entrada en vigor, ha seguido teniendo en el entorno de unos 70-80 asesinatos machistas al año. Es decir, una media por encima, por ejemplo, de lo que tuvo ETA en los últimos 15 o 20 años. Por tanto, tenemos una presencia entre nosotros, una sociedad con conceptos patriarcales, con el machismo muy arraigado, probablemente con milenios o al menos muchos siglos, y 80 mujeres o 70 y tantas mujeres asesinadas al año, con un país que tiene un parlamento que un día aprobó una de las leyes más avanzadas del mundo en lucha contra la violencia de género. Por tanto, es lo que dice Santiago, tienes la mejor ley y el peor de los comportamientos. Por tanto, cuidado, Tanto como el peor no nos postigamos. No, digo en violencia de género. No, es que en violencia de género no nos tenemos que postigar tanto. Tú comparas las medias de violencia de género de España, de Francia, de Noruega y de Dinamarca. Bien. Y Francia verás tú qué está peor. sorpresa. Bien, Verás tú qué pero sorpresa. 80 asesinatos Francia está al año. peor. Pero 80 asesinatos al año me parece Sí, ya en sí demasiado. mismo el peor de los comportamientos. Por Uno supuesto. es intolerable. Uno es intolerable. Y lo que ha sucedido con el tema de los asesinatos de género es que ha habido un silencio desde Durante hace mucho muchas tiempo, décadas sí. sobre esta cuestión. Entonces ese es el gran problema y hemos llegado a un momento en que decimos esto no es tolerable, pero no nos fustiguemos. Es decir, si comparamos con el resto de Europa, tenemos los índices de Europa más bajos. Y es una cuestión que en este caso tenemos que tener en cuenta. Y es curiosamente como en los países más avanzados donde se ha producido precisamente una mejor y más pronta regulación de los derechos de la mujer, países nórdicos tienen mucha más violencia de género que nosotros. Sí. A lo mejor tenemos que estar pensando que hacemos, en este caso concreto, alguna cosa bien, aunque tengamos todavía estos supuestos. Y además, tenemos que es un tema tan complicado, que habría que tener alguna otra reflexión si no hay otros incidentes que no tengan que ver la discriminación sexual. Que a lo mejor no los estamos abordando de una forma conjunta y global para acabar con esta marca. No, sin duda. Lo que pasa es que lo ponía como ejemplo para decir que tienes una muy buena ley y a veces un muy mal comportamiento. De todas maneras, Sí, estoy completamente de acuerdo con ello porque el gran problema que tenemos en España no es de que no tengamos leyes, tenemos saturación de normas jurídicas. El problema es que no se cumplen. al final no es que no se cumplen. necesariamente una cuestión únicamente de ley. La corrupción. Primero, acabamos con la pobreza, vale, acabamos con la pequeña corrupción.
metemos en la cárcel a los políticos que roban directamente, vale, acabamos con esa parte. Pero ya hay una cuestión que va más allá, que es de modelo de sociedad, o sea, acabamos con esas dos pequeñas, pero la grande, que es la de las enormes cantidades de dinero que se mueven y de empleos también en algunos sectores que hacen que se influya en la decisión política, con esa como acabamos. Os doy un ejemplo concreto. La industria de defensa americana. 5 millones de empleos y se gastan como 900 millones de euros en lobbying en la campaña 2012-2014. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿El lobbying qué es? ¿Es algo que toleramos? O sea, y entonces van a influir en decisiones políticas y van a tener a políticos en sus manos, que la última serie que a todo el mundo le encanta, House of Cards, lo cuenta muy bien, pero es que es verdad, los tienen en sus manos tomando decisiones que a lo mejor nosotros ciudadanos no estamos dispuestos a tomar. ¿Cómo? Pues así, financiando directa o indirectamente sus partidos políticos, etcétera. ¿Con eso qué hacemos? Todas las leyes del mundo, ¿cómo acaban con eso? Porque eso es influir en una decisión política. En España está prohibida las donaciones privadas de grandes empresas a partidos y a fundaciones. Lo que estamos poniendo el dedo en la llaga es una cuestión de nuestro sistema económico. Sí, la financiación. No la financiación. La financiación también tiene, inclusive la financiación española de los partidos políticos, que ha pasado por muchas reformas, tiene todavía algunas lagunas, que además no se hacen los problemas en Europa con ella, pero sobre todo por la no integración de las cuentas de las agrupaciones locales en las cuentas generales de los partidos. Ese es uno de los problemas fundamentales, y la falta de auditoría. ¿Te refieres al ejemplo último de Valencia y compañía? Pregunto. No, yo hablo en general. Y yo hablo específicamente. El tema del lobby. El lobby es, ¿qué es el lobby? ¿Cómo definimos el lobby? ¿Nuestro sistema económico permitiría un funcionamiento sin lobbies? ¿Dónde empieza el lobby? ¿Qué es? ¿Dónde Sí, termina el lobby? ¿Y dónde acaba? ¿Y dónde empieza el tráfico de influencias? Exactamente. Perdón, hay que recordar primero lo que es un lobby, porque a lo mejor la gente no lo sabe. Y luego otra cuestión, si me permite, recordarle a todos los que nos están siguiendo hoy si España tiene ley o norma sobre el tema del lobby. No lo tiene legislado, no. Por ejemplo, eso sí, el Parlamento Europeo, una de las primeras cosas que vi y que me llamó poderosísimamente la atención era que estaban perfectamente registrados, tenían un badge como los diputados, los asistentes, los asesores y los periodistas, y circulaban con plena normalidad por la institución. Es la normalización de una realidad, pero es difusa, como dice Santiago, como decías tú también. Y la transparencia de informar a quién visita. ¿Cuál es la frontera? ¿Por qué es un lobbyista? Porque es una figura que no necesariamente se conoce. Que representa un grupo de intereses organizados a la hora de la influencia en la legislación de un sector afectado. Yo uno de los más graciosos que vi era el lobby del tomate, que influía en todo aquello que legislaba alrededor de uno de los ejes de gravedad de la política europea, que es la política agrícola común. Un tema no menor que se llevaba al 30 y tantos % del presupuesto comunitario cuando yo estaba allí. Es decir, una cifra que nos recuerda, enorme, no sé decirla, ¿no? Ese es el lobby. ¿Dónde está la frontera entre el lobby, la representación de un grupo de intereses organizados, de la sociedad civil o de un grupo económico sectorial determinado, y el tráfico de influencias, que decíais los dos, ¿no? Pues yo no lo sé. Pero hay una frontera existente y es voluble, es dinámica. A veces está más cerca y más lejos también en función de qué tema se toque, ¿no? Pero claramente es uno de los debates de nuestro tiempo, ¿no? Yo creo que España no tardará en hacer un registro del público de lobbies del Congreso de los Diputados, donde también existen y donde todos los que hemos sido diputados los conocemos, ¿no? Hay una fórmula que se está intentando diseñar, eso se estuvo analizando precisamente lo que era la implementación de la Convención Europea Anticorrupción sobre precisamente la distinción entre el tráfico de influencias y el lobby, que hay un lobby que evidentemente el que un ciudadano o una persona sujeta a una administración le haga llegar sus intenciones a la administración es una cuestión lógica en una democracia. Claro. ¿Cómo se distingue lo que es un derecho democrático de toda persona de hacer llegar sus aspiraciones a quien gobierna, a quien decide sobre el bien general, del que intenta influir para que haya un torcimiento del sistema público en favor suyo? Entonces, ahí una de las soluciones es el establecimiento precisamente del registro de lobistas
como personaje profesional, igual que el periodista, igual que el abogado, igual que, bueno, el abogado. El registro existe en Bruselas. En el Parlamento Europeo. La diferencia, es divertido mirarlo. la diferencia radica en que el lobista profesional no está vinculado a un concreto sector de interés, sino que puede ser plural y que puede cambiar de interés y tal. Es decir, es un señor profesional que hace de intermediario, que ofrece unos servicios profesionales de intermediación para hacer llegar pretensiones variadas y no vinculadas con un sector determinado hacia el Parlamento o hacia el gobierno. Eso es una fórmula que yo no tengo mucha confianza en ella, la verdad, porque con la reiteración sencillamente cómo vas a sacar. Si has actuado como lobista de las multinacionales de la telecomunicación, por ejemplo, las gestoras de medios de telecomunicación, ¿cómo vas a después a ser lobista, por ejemplo, para los prestadores de contenido de las telecomunicaciones, que hay una guerra entre ellos? Pues no tiene sentido. ¿O cómo vas a hacer para el tomate? O para las eléctricas, Yo creo que o para el gas natural, o para algunas Es que hay otras intereses cosas. contrapuestos. No, y digo, y en cuanto a sucede que imágenes, cuando conoces figuras una cosa, y estás referencias. certificado, tienes determinados conocimientos de tus propias gestiones que son incompatibles con la prestación para otros que tienen intereses contrapuestos. Claro. Entonces, a mí ese sistema no me termina de gustar. Entonces, ¿cuál es la historia? En que al final vamos a tener que confiar también en la buena gestión, y a lo mejor lo que tenemos que tener es algunos sistemas de elección de mejores gestores. Yo creo que está en la sociedad civil, porque, Sí. por ejemplo clásico, que además lo he vivido en directo porque hice una investigación sobre eso, el impacto de los lobbies petroleros y automovilísticos en Bruselas. Tienen a equipos de ingenieros brillantísimos haciendo informes así, se van a ver al responsable de industria y a los de medio ambiente con sus informes, están redactando una ley y les traen las leyes escritas. Sí, pero eso ¿Qué pasa? también. Que frente a ellos no tienen a nadie suficientemente fuerte, bueno, sí, hay organizaciones Preparado. como Greenpeace, etcétera, pero era un ejemplo entre mil, ¿no? Que vaya a contrarrestar y a aportar otra visión de las cosas. Entonces, por ejemplo, nos han tenido creyendo durante muchos años que no había calentamiento, que el planeta, que eso eran invenciones de unos cuantos científicos locos, cuando ya se sabía perfectamente que se estaba calentando la atmósfera, ¿no? Ahora ya por fin hemos perdido 10 años con eso. ¿Por qué? Porque no había una sociedad civil fuerte frente a esos lobbies para actuar. Entonces, ¿qué ha pasado? Que han seguido produciendo coches con niveles de emisión superiores cuando en el fondo la industria automovilística podía haber fabricado esos Pero, coches ¿y tú antes, crees si que hubiera eso es habido presión de la sociedad ¿Crees que eso es civil. corrupción? Pues yo creo que sí, porque va en contra del interés general. O sea, es gente actuando a sabiendas, como lo vimos con la industria del tabaco en Estados Unidos. Es exactamente lo mismo. Actuando a sabiendas en contra del interés general a defender un interés particular de una industria. ¿Cometen delitos? Pues, hombre, si después tienes puertas giratorias, por ejemplo, sabes que hay distintos canales. Difuso eso. Es que por eso digo que la legislación no es la solución, porque siempre habrá alguna manera de influir en contra del interés general. que es lo que Aporto está un dato, si me permitís. En Bruselas, y tú, Eduardo, que has estado, y vosotros que habéis cubierto profesionalmente, también hay lobistas de ONGs, también. que es un elemento importante a tener en cuenta. Es decir, que las propias ONG tienen Sí, sus que lo lobistas están como tal. desarrollando. Yo me reconozco lobista. Bien, no, pero quiero decir, estamos apuntando yo he única y hecho lobby exclusivamente. para intentar conseguir una modificación del Bien. Código Penal en materia de manteros y que no vayan a la cárcel. Yo soy lobista. Pero para los que nos están siguiendo, que están teniendo una concepción del lobby desde el punto de vista negativo, también recordar que las ONG también ejercen su lobby Sí, en Bruselas por y que supuesto. están registradas como tal. Es decir, hay un registro de lobistas. Sí, bueno, y aquí yo fui portavoz de la Comisión de Cooperación al Desarrollo 4 años y me reuní con muchas de ellas que son gente de primer nivel, o sea, especialistas en materias sectoriales del ámbito de la cooperación que nutrían a la Comisión de un mayor nivel a la hora de afrontar sus propios debates. Es decir, lo hacían muy bien. Me pregunto, que haya un grupo de personas que representan, por ejemplo, a la coordinadora de ONGs y lo hagan muy bien para presionar, por ejemplo, en la ley
de cooperación o en el estatuto del cooperante, Tema medio ambiente. lo que sea, ¿es distinto o es mejor que el de un grupo de empresas que se organizan con los mejores abogados también para defender sus intereses? Es difuso verlo, ¿eh? Yo diría que a la hora de la verdad yo me prefiero sentarme con ONGs que con ingenieros que se las saben todas. Solo era de no sé qué empresa. un aporte en el sentido del concepto de lobista, Claro. que lo tengamos un poco más. Pero en la comisión del delito es donde creo que se pisa el ámbito de la denuncia. Si me permitís, en tanto a la comisión del delito y todo lo que estamos hablando, creo que hay una cosa importante, sobre todo en la cuestión de transparencia, es darle la voz a los que nos acompañan hoy en este debate como tal. Bueno, queridos compañeros, incluso algunos amigos y demás, tenéis vosotros la posibilidad de preguntar. Lo que os rogaría, si preguntáis más o menos, pudierais identificar, ¿vale? ¿Alguna pregunta en concreto, por favor? Esto parece como cuando estamos en clase, es decir, que pregunta el profesor en Eduardo, es decir, ¿alguna pregunta tal? Y entonces todo el mundo mira para abajo. Antes veíamos el tema del ánimo que planteaba Marisa Recuero en diferenciar el elemento de la corrupción de Andalucía y la corrupción de Marbella. No sé si de alguna forma quiere retomarlo, aunque yo apuntaría de alguna manera, con todos los respetos, Te metas conmigo. no me digo, que el elemento de la corrupción en Andalucía ha sido varios pintos, entre otros el tema del ERE y compañía. Pero ¿por qué hay corrupción en Andalucía? Tú que eres del PSOE, perdona que tú que eres del PSOE, tú que eres juez, y tú periodista, ¿por qué crees vosotros que hay corrupción en Andalucía? Yo tengo una ¿Quiere respuesta, decir pero más no corrupción la que en el resto del Estado? Sí. ¿O quiere...? Vale, Sí. lo digo como ¿Por qué? por subrayar tu pregunta. Quiero ¿Por qué hay más ¿Qué corrupción opináis vosotros? en Andalucía que en el resto del Estado español? Pregunta. Primero, ¿hay más corrupción en Andalucía que en el resto del Estado? Bueno, hay más casos. Bueno, más. ¿no? Corrupción hay en todas Es partes. la región donde más casos hay. Pero Es lo que nos En deja. proporción no se Lo que sabe. nos dejan contar. Yo no creo. No. Nivel cuantitativo, en cantidad de millones, te aseguro que no. Que sea a nivel, el ejemplo de Colombia, es una corrupción de distinto signo al del resto del Estado, que tiene que ver con el desarrollo económico. Es uno mucho más popular y vinculado a sectores de mantenimiento de supervivencia de determinados sectores de población. El agilismo, ¿a qué acudía? A poner casas a los gitanos en las albalizas en Marbella. ¿A qué acudía? A que aquellos que no tenían ningún tipo de prestación de servicios, ni tenían oficio ni beneficio, salvo como prestadores de servicios, como jardineros o como 5.000 jardineros, ¿no? En Marbella, algo así. Sí, 5.000 sí, jardineros, creo, una cosa. Pues esas personas, bueno, es que había algunos que cobraban hasta más del doble que lo que cobraba el maestro que enseñaba a sus hijos. Y después tenían un gran problema de educación. Oiga, ¿yo cómo voy a ser como mi maestro si ya siempre como mi padre que es un analfabeto, gano mucho más? Pues entonces me dedico a ser analfabeto. Eso es un gran problema. Pero Marbella tenía esas contradicciones y muchas otras. A mí mismo me hubiera dado gusto dedicar mis vacaciones a ser albañil, porque ganaría más del doble que lo que ganaba como juez. Eso, claro. Pero bueno, es lo que tenemos. En Andalucía no hay más corrupción que en el resto de España. No hay más corrupción. Yo he visto corrupción en muchos otros sitios en cantidades mucho más sustanciales. Lo que pasa es que está más extendida a unos estratos económicos completamente distintos. Es menos discreta, quizás. Bueno, hay algunas cosas que ahora se están extendiendo, pero que tiene que ver fundamentalmente con otro detalle, y es con la gestión pública de las subvenciones, del dinero que viene de fuera, de la Unión Europea, fundamentalmente. Si me permitís, como ocurre siempre en clase, los alumnos, en este caso, no alumnos, sino señoras respetables y señoras, ya comienzan a preguntar. Siguiente pregunta, por favor. Bueno, gracias por sobreestimarme tanto. Yo quería decir que, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Santiago, pero me gustaría hacer una puntualización basándome precisamente en una publicación que hemos hecho en esta casa, en dos publicaciones concretamente, en las que se establece una cosa que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y es una diferencia, si no radical, al menos sustantiva, por lo que respecta, por ejemplo, a la corrupción que ha afectado al Partido Popular y a la del Partido Socialista radicada en Andalucía, ¿no? Y es que los periodistas que escriben el libro de Lere
ponen un foco, bueno, yo hablo como andaluz también, el foco en un asunto muy interesante, y es que la corrupción que se dio en Andalucía no solo afectaba a individuos que querían enriquecer su propio patrimonio en contra del beneficio público, sino que querían enriquecer ciertos sistemas de gobierno y prolongarlo en el poder, ¿no? Durante una serie de años indefinidos o durante el máximo tiempo posible. Entonces, a mí me gustaría preguntar qué piensan con respecto a esa afirmación, ¿no? Es decir, la corrupción no ya como un elemento beneficiador de un individuo, sino de un conjunto de individuos que aspiran a un mantenimiento del poder prolongado en el tiempo. Yo creo que ese es un análisis que yo comparto personalmente, que tiene que ver precisamente con el clientelismo político. Yo al menos lo he vivido directamente en un local en Marbella. O sea, mi percepción es esa. Y por lo que he visto en otros sitios, también. En otros sitios de Andalucía. No ya en Málaga, podemos hablar de Jaén, podemos hablar de Córdoba, podemos hablar de Almería. Pero además no tiene que ver con colores políticos. Lo que he visto a nivel local, a nivel de diputaciones y a nivel autonómico. Y ahí se reparten los colores. Pero el modelo es prácticamente calcado. Has dicho local, diputaciones, autonomía, y pregunto al político, ¿qué tenemos que decir? Joder, primero que soy político me queda un poco grande ya, pero... Yo explico en clase que el tuteo no es bueno, entonces aquí hago esfuerzo por no establecer el tuteo. Eduardo, ¿qué tienen que decir? Yo no creo que Andalucía tenga más corrupción que otras zonas, no lo comparto. No lo comparto en términos numéricos de casos de corrupción, ni en volumen de dinero robado, millones de euros. Ninguna de las dos variables me sale que Andalucía tenga más. Y en cualquier caso, yo no regionalizaría la corrupción. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre Castellón, con los ERES, con Gürtel, con... O sea, ¿hay una posible regionalización de la corrupción? No la hay. Hay variables científicas que nos lo expliquen, por ejemplo, la persistencia durante 30 años de un mismo partido en el gobierno. ¿Con eso sirve? No, no sirve. El PNV lleva 36 y no hay corrupción. Algún caso ha habido. Bien, alguno ha habido, pero muy puntuales. Buen apunte. Muy puntuales. Por tanto, ¿hay variables científicas que nos salen X más Y igual a Z en corrupción? No la hay. La persistencia de un partido a veces no y otras sí. Valencia es una implosión de un sistema político que fue una estructura de corrupción organizada, ¿no? Que hay alguno de los autos habla de organización criminal, por tanto, una estructura completamente organizada de tráfico de dinero por todas las instituciones y todos los flujos de poder, etc. Vale. ¿Un partido político solo? No. Es decir, ¿dónde está el PP hay corrupción? Bueno, también hay PP que no tiene corrupción. Yo conozco el PP de Keiki no tiene corrupción. Por tanto, al PSOE le han afectado casos, a Convergencia le han afectado casos, a la Izquierda Unida le han afectado casos, al PP en muchísimos sitios. No tengo una variable que me sirva para explicar que con esa variable ya sale la corrupción en una secuencia lógica. Yo creo que es el comportamiento humano en la utilización de un poder político, institucional, empresarial, el que sea, cualquier tipo de poder, en beneficio propio, cometiendo delitos. Y ha sucedido en un tiempo de un brutal desarrollo económico que es multilateral. Ha habido regiones de España que han tenido más recorrido y otras que menos, pero es más o menos general. Ya sé que unas más y otras menos. Pero desgraciadamente está más extendido, no es regionalizable, no tiene un único color político, no obedece a una única causa, ni tiene una única formulación, porque si no sería muy sencillo, es muy simple, ¿no? Y esto es de todo excepto simple. A ver, tenemos un pequeño problema, como siempre suele ocurrir en la retransmisión. El tiempo, y tenemos 3 preguntas, por lo cual a las 3 personas que quieren realizar sus preguntas le pediría una brevedad, concisión y que fueran preguntas directas y concretas. Primero aquí, luego esto. No, primero, señor Molina. Buenos días, me llamo Javier Molina y bueno, actualmente soy estudiante del máster de Periodismo de Investigación de la Universidad de Juan Carlos. Yo quería incidir en Euskadi. Es verdad que ha estado 36 años el PNV desde la legislatura de Patxi López. Y quería, a ver si podéis analizar si a lo mejor al haber descentralizado la agencia tributaria allí, en lo que le llaman allí territorios históricos de las provincias, eso puede ayudar también de que haya más control.
Pero bueno, sí es verdad que a lo mejor ellos han estado 36 años y quizá por eso también lo controlan de otra manera. Las licitaciones, por ejemplo, de las obras públicas de AVE, etcétera, seguramente se la dan a, entre comillas, amigos. Y hagamos la pregunta. Y luego hay puertas giratorias también allí. O sea, quiere decir que también allí pasa lo mismo que en el resto de España. Tenemos al ex portavoz del gobierno vasco, Josu Jon Imaz, en Petronor, Euskaltel. Señor Molina, la allí va pregunta. gente del PNV también. Entonces tienen... Sí, pero yo creo que el señor Ardanza tiene derecho a presidir una empresa. Es decir, a ver, meterte en política no te condena a la muerte laboral. Yo soy completamente contrario a la moda de este discurso. Creo que hay que endurecer en aquellas competencias que uno ha tenido. Por ejemplo, el ministro de Industria, hombre, hay un periodo de tiempo que al día siguiente, si has regulado ese sector, no te puedes ir a una industria afectada por tu regulación. Eso es más que obvio. Y además, para que no sea más, yo quiero que se endurezca todavía más. Pero yo, a mí no me va a encontrar nadie y ahora es fácil hacerlo. Pero hace 1 año y medio me presenté a una campaña para la Secretaría General del PSOE y lo defendí cuando era bastante más difícil porque lo fácil es decir lo contrario. Estoy en contra de la muerte laboral de los políticos en España. Punto. Ya está. Desde concejales, a ministros, a presidentes y a alcaldesas. Porque nos va a conducir a que terminen los 4 funcionarios tristes de partido gobernando la vida de 48 millones. Y yo no estoy de acuerdo en eso. Por tanto, el señor Ardanza tiene derecho a presidir Euskaltel y yo, señor Imaz, ojalá tuviéramos más empresarios como él, porque es un pedazo de consejero delegado de Repsol, que además fue allí tras irse a Estados Unidos a dar clase, pasó un tiempo largo. O sea, no puedo pensar que lo de Josu Jon es corrupción, no lo es. Pero sí que hay un periodo entre la salida 2 años. 2 años que uno tiene que pasar. ¿Queremos hacer que el periodo de incompatibilidad por ley sea de 5? Discutámoslo. ¿De 4? Discutámoslo. Me parece bien. ¿Que nunca puedas ir a tu sector? Hasta lo podemos discutir. La muerte laboral de un político que ha completamente en contra. Es obligarle a que sea siempre político y que mantenga siempre Y el es un Funcionario multimillonario. Es un círculo en el que al final todo el día no salir del tema como tal. No, pero es que si vas a una gran democracia lo que ves es que los grandes profesionales vienen en tránsito hacia lo público porque hacen una prestación de servicios pero se vuelven otra vez a su actividad privada y además es que es enriquecedora precisamente para lo público de que vengan muy buenos profesionales a lo público a gestionar lo de todos. Sí. Si no estamos en una selección negativa en Exacto. lo público. Exacto. Y entonces siempre nos va a quedar lo peor, lo que no cabe dentro de la actividad privada, se queda dentro de lo político. Señor Torres. Una selección negativa terrible. Permítame que haga de moderador porque tenemos 2 problemas fundamentales. Una, uno de nuestros invitados tiene que irse dentro de muy pocos minutos y todavía nos quedan 2 preguntas. Por lo tanto, pido posición, no exposición, sino preguntas, por favor. Gracias, soy Claudia y también soy estudiante de máster de Turismo y Investigación. Yo quería saber, se hace una diferencia entre los tipos de corrupción, la muy pequeña, la de que pasa por falta de castigo de la ley, y la de muy alto nivel. ¿Cuál es la que paraliza más a una sociedad? Y también sabiendo la experiencia que tienes con América Latina y España o Europa, ¿no? O sea, aquí al parecer son estos grandes casos de corrupción como en Valencia, pero en otros lugares son muy pequeños casos todo el tiempo, siempre, y no sé cuál de las 2 sociedades podría estar más paralizada. La corrupción obscena, la que sea más evidente, porque produce un ejemplo disolvente de impunidad y hace que todos los demás quieran seguirla. Es el tema de la ejemplaridad del que había hablado Eduardo. Bueno, eso es la más peligrosa. La grande también. En Colombia podía ser carreteras sin terminar. O sea, tramos de carreteras entre Bogotá y más al sur o los llanos sin terminar. O sea, que concretamente la gente tardaba 3 horas en vez de tardar 1. ¿Eso qué es desarrollo económico? Porque si tú estás tardando 3 horas, no puedes llevar tus mercancías con la misma celeridad, por ejemplo, ¿no? Pero Entonces, donde sucede una está la otra siempre, o sea, inevitablemente. Sí, claro, yo creo que, o sea, si ya está sucediendo a un nivel pequeñito, cuando ya vas subiendo en la jerarquía es todavía peor, porque es que la impunidad es generalizada, o sea, entonces, yo creo que la grande es la peor en todos los casos. Nuestro canal televisivo comienza a tener problemas de tiempo, por lo tanto, vamos con la última pregunta. ¿Me dejas que tuitee? Esto, que tuitee. Por favor. El tema del encuentro ha sido corrupción y sociedad. Y mi pregunta va, ¿y qué puede hacer la sociedad? ¿No? Nos está hablando de toda la corrupción, pero ¿cómo podemos activar a la sociedad para que, en vez de ser
pues eso, ciudadanos pasivos, un poco el tema del comportamiento que estamos viendo, todo lo que está pasando, que nosotros podamos también influir, contribuir para que esto cambie, ¿no? Yo antes he dado un dato de lo que veía Santiago en la puerta de tu despacho, Marbella, que me ha recordado. Lo primero, no volver a votar a políticos corruptos. Porque estoy seguro que si Camps... Subraya. Sí. Vuelva a repetir. No volver a votar a políticos corruptos. Porque estoy seguro que si Camps se presentara, lo mismo nos daba una sorpresa. Hoy, en Valencia, por tanto, esa mayoría absoluta última del PP valenciano, cuando ya era una romería constante de casos y casos de corrupción y desfiles por tribunales, que volvieran a ganar las elecciones, no habla mal de él, solo, sino de más cosas. Por tanto, yo creo que uno, no volver a votar a políticos corruptos y tener un nivel de exigencia más elevado a la hora de emitir un voto y de aceptar lo inaceptable, que es lo que ha pasado en este país en algunas esquinas. Completamente de acuerdo. En el 99, después de que saliera todo el caso de las camisetas, el caso de la sponsorización del Atlético de Madrid, de la compra de Simeone, de la sponsorización de los caballos, del tema de las sociedades municipales, de Los 3 jugadores de color que sobrecargaron la mayoría absoluta. Sí. Micaela. Sí, yo creo que también, y bueno, obviamente voy a defender mi profesión, ¿no? El papel del periodismo es fundamental y lo que estáis haciendo vosotros, que es empezar a utilizar los datos que están disponibles, el Open Data, que te permite ir lejísimos a nivel de periodismo, o sea, pues lo que hacéis en el máster, lo que estáis aprendiendo en el máster de periodismo de investigación. Y lo que hacemos en libros.com, poniendo en marcha una excelente colección de periodismo de investigación que arrancamos con un chico llamado Luis Dotese de la Oficina de Investigar y continuamos con 2 excelentes trabajos sobre ERE y los gustos. Hemos llegado al final, hemos llegado a intentar por lo menos analizar o tener una charla más o menos profunda sobre lo que es la corrupción y lo que es la sociedad. Gracias a Eduardo Medina, gracias a Santiago Torre, gracias Micaela Cancela y no es la última. Les aseguro que vamos a continuar haciendo este tipo de debates porque queremos que libro.com sea una plataforma en la que podamos debatir sobre todo las preocupaciones y las inquietudes de esta sociedad. Buenos días y muchas gracias.